Hola, estimados amigos driveboleros, ¿cómo están? Bienvenidos a esta gran feria de la capacitación, este año virtual, entre Home Center y el SENA. Hoy vamos a hablar del sistema de muros en el sistema constructivo liviano en seco, más conocido como drywall. ¿Qué necesitamos para hacer un muro con drywall? Primero que todo, necesitamos definir el proyecto. Este proyecto debemos elegir qué tipo de muros vamos a hacer, si es un muro a media altura, como para oficina abierta, si es un muro cerrado, si es un muro mueble o un muro para una chimenea, un muro exterior, un muro que va a soportar cargas, es decir, va a soportar el peso de un entrepiso o de una cubierta, si va a ser interior o exterior. Cualquiera de estos, entonces vamos a definirlo primero. Eso es lo primero que debemos hacer. Una vez tengamos esto listo, entonces vamos a nuestra mesa de trabajo y elaboramos los planos que deben ser arquitectónicos y otros estructurales. Aquí tenemos una muestra de un plano arquitectónico en donde vemos todos los muros, la distribución de cada uno de los cuartos. Tenemos aquí el trazo de las puertas, como lo pueden ver por acá. Estos trazos se hacen para que las personas no utilicen este espacio colocando ningún tipo de mobiliario, espacios para closets, etcétera. ¿Qué nos interesa aquí? Ver la distribución y los muros cómo van a ir conectados entre sí. Una vez hagamos eso, entonces nos vamos a hacer una grilla. Esta es muy importante, esta es una grilla de modulación. A ver, recordemos las modulaciones para nuestro sistema son de 30,5 centímetros, 40,07 centímetros, 48,8 centímetros y 61 centímetros, que es la distancia en que van a ir cada uno de nuestros parales. Para esto vamos a hacer una grilla, es decir, una cuadrícula que va a tener esa modulación. Por ejemplo, 40,7 por acá y 40,7 por acá. Todos estos deberían ser cuadrados entre sí. Después colocamos nuestro plano, el que hicimos en planta. Entonces lo vamos a colocar ubicándolo en esta grilla y lo ubicamos en una de las esquinas, cualquiera que sea. Aquí tenemos la esquina inferior izquierda como el punto de arranque. Recuerden que aquí ya debe estar con placa y todo terminado. Va a quedar más o menos así. Y esto nos quiere decir que en cada uno de los puntos dentro del muro, en cada punto donde se crucen las líneas de la grilla, ahí va a haber exactamente un paral. Fíjense, aquí va un paral, acá otro, acá otro, acá otro, cerca a la esquina, cerca de este vértice de unión en T, va a haber otro. Y sucesivamente, ¿sí? Para los horizontales, miren que aquí va uno, aquí va otro, aquí va otro, aquí va otro. Es importantísimo que en cada punto de estas intercepciones vaya exactamente un paral en la mitad, a eje, repartido lado y lado, mitad y mitad. Siempre van a eje todos los parales. Esto hace que se puedan transmitir asimismo las cargas superiores a este tipo de construcciones. Generalmente es importante hacer esto cuando nuestro muro es de tipo estructural, es decir, que van a soportar cargas superiores. Una vez tengamos colocados todos esos perfiles, entonces vamos a colocar los perfiles restantes, como es el caso de esta esquina. Por ejemplo, mira, aquí va un paral, pero el otro está al lado de la ventana, ¿sí ven? Pero aquí como se terminó el muro, entonces ahí debe haber otro paral. Entonces voy a colocar todos esos parales adicionales. Por este lado aquí va paral, aquí otro, aquí otro, aquí otro, pero aquí para hacer la unión en T va un sistema de 3 parales adicionales. Y así sucesivamente vamos a colocar todos los parales adicionales y los vamos a colocar, así como lo vemos en esta figura, los parales están en color verde. Entonces vemos que hay una acumulación de parales en esta esquina. Aquí tenemos una conformación de un muro en T
Y estos son adicionales a los que ya he colocado con la grilla que está señalada con estos puntos. Bien, una vez haya colocado todo eso, entonces hay una serie de detalles, unos detalles estructurales. Cómo voy a ensamblar una cosa con la otra, cómo voy a hacer las uniones. Esto, por ejemplo, es un puente para rigidizar algún muro o para colocar una caja eléctrica. Por ejemplo, estos son diferentes tipos de uniones que se van a ir presentando en cada uno de los sitios. Queridos amigos drywalleros, no hay dos obras iguales, así que nosotros vamos a tener que hacer diferentes tipos de empalmes según sea la obra. Es por eso que tenemos diferentes tipos de detalles según sea la obra que estamos construyendo. Aquí, por ejemplo, vemos el puente en acción, cómo ha sido colocado, porque tenemos una caja muy grande. ¿Se lo ven acá? Acá una vista superior, acá una vista en perspectiva, y un detalle de acercamiento. Hay que tener en cuenta todos estos detalles porque cada uno de estos detalles va a tener un mayor consumo en unidades de tornillos, en unidades de perfilería y demás. Aquí, por ejemplo, tengo un detalle de un muro mayor a 2 metros con 40 de altura. Entonces aquí vamos a colocar cómo, vamos a colocar incluso el detalle de cómo se van a colocar traslapadas todas las placas. Acá el detalle de un vano de una puerta, cómo se va a cortar la placa, se le va a hacer este corte a la placa para evitar que haya fisuras en las esquinas. A esto se le llama corte en C o corte de bandera. Y aquí también detalle de tratamiento de juntas. Es decir, no puedo dejar escapar ningún tipo de detalle en uno de estos planos, porque va a incidir directamente en la cantidad de materiales y la calidad de mano de obra necesaria para hacer un buen trabajo. Una vez tenga estos planos, entonces nos vamos a los refuerzos estructurales. Es decir, en caso de que tenga unos muros de carácter estructural, entonces estos muros van a estar sometidos a diferentes cargas o diferentes fuerzas. Por ejemplo, si tengo un esfuerzo lateral, el muro se puede inclinar. Para evitarlo, entonces voy a colocar esta X que se llama Cruz de San Andrés. Y aquí, en este caso, por ejemplo, voy a colocar unos refuerzos horizontales que van a servir para que soporten las cargas axiales, las cargas superiores emitidas por un entrepiso o por una cubierta pesada. Entonces hay que evitar que haya una deflexión elevada. Vuelvo otra vez a mi mesa de dibujo y coloco todos esos detalles estructurales pormenorizados. Aquí, por ejemplo, tengo un dintel de carga. Esto es un vano para ventana, también puede ser un vano para puerta, y estoy especificando cómo se hace el dintel de carga en el caso de que el muro sea estructural y esté soportando cargas importantes superiores. Una vez haya terminado todos mis planos y haya agotado todas las referencias, les repito, el plano debe hablar por sí mismo. Uno no debería pedir ni siquiera ninguna explicación porque el plano debe estar completo. Si nosotros necesitamos alguna explicación es porque al plano le ha hecho falta algún detalle. Cuando eso ya está listo, entonces vamos a hacer nuestro APU o nuestro análisis de precios unitarios. Estos pueden ser algo así como esto. Aquí tengo algún ejemplo. Tengo placas de yeso, canales, parales, todo lo referente, cada cosa que se va a ir para el muro. Aquí tengo las unidades, es decir, en la tienda cómo los consigo, si es por rollo, por unidades, por metros lineales. Aquí tengo las cantidades, los valores unitarios y el valor total. Entonces, de ahí ya estoy sacando mi valor total. Tengo que hacer muros de yeso y aquí también tengo muros de fibrocemento en los cuales tendré que tener láminas de fibrocemento y los precios obviamente son distintos.
Ahora, entro a la parte de la instalación. Antes de empezar con lo del replanteo, cuando les dije anteriormente precios distintos, quiero hacerles una aclaración. Resulta que drywall se puede manejar con yeso o con fibrocemento, que es lo que tenemos en nuestra norma NSR 10. Eh, Cuando hablamos de fibrocemento, la placa es más pesada, la placa es más costosa y por ende la mano de obra también es más costosa. Es decir, peso a peso, una placa, un muro elaborado con fibrocemento es más costoso que uno elaborado con yeso. Bien, dicho esto, entonces vamos a hacer el replanteo. ¿Qué es el replanteo? El replanteo es coger esos dibujos, esos planos que hicimos anteriormente y dibujarlos a escala real, a escala 1:1 en el piso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar esto que vemos acá, placa superior, mire, una placa, la placa interior y la placa exterior. Las dos placas las vamos a dibujar en líneas. En este caso vamos a colocar placas de media y la estructura, en este caso, base 9. Entonces vamos a dibujar todo esto en el piso. Esto con el fin de colocar cada uno de los elementos exactamente sobre nuestro replanteo y así no se nos corra ni 1 milímetro. Uno de los fuertes de nuestra construcción en drywall es que nosotros trabajamos al milímetro. Bien, aquí tienen un ejemplo de replanteo. Entonces vamos a colocar una escuadra. Esta es una escuadra de cartero. Siempre arrancamos con escuadra, sino entonces con el método 3-4-5, que es dibujar un triángulo, que primero dibujo las dos líneas, una de 3 metros, luego la uno con una horizontal, o sea, acá en perpendicular a una horizontal, que sería 3 metros, y para confirmar que haya una escuadra perfecta, la diagonal o la hipotenusa debe tener 5 metros. Esto se hace por una teoría, un teorema por allá de trigonometría que nosotros vimos en los primeros de bachiller, de secundaria, que se llama el teorema de Pitágoras. Por ahí sale eso. Entonces vamos a dibujar las líneas, así como las vemos aquí. En el piso están todas las líneas y sobre él vamos a comenzar a colocar nuestro muro. Primero vamos a colocar las canales sobre la cimbra. Recuerden que la base, tenemos varias bases, base 4, base 6, base 9 y otras muchas mayores. No nos quedamos únicamente con los calibres 26 y calibre 24. Tenemos muchos más calibres. Depende de la capacidad estructural que se necesite. Luego colocamos una serie de tornillos. Fíjense, aquí tengo como unas X. Son los tornillos para anclar esa canal al piso. Fíjense que uno va a la izquierda, el otro a la derecha, siempre en zigzag. Y la distancia que hay entre cada uno de ellos es exactamente la modulación. Es decir, quiere decir, al lado de cada uno de estos tornillos debe ir un paral. Después de que esos ya están colocados, fijada nuestra canal al piso y al techo, entonces vamos a colocar un paral, lo colocamos de forma eh, perpendicular y luego lo giramos. El debe, la canal siempre es un poquito más grande que el paral. Hay algunas marcas que le dicen, no, es que el paral es 89, de 89 milímetros, y la canal es de 90 milímetros, es decir, la canal es 1 milímetro más grande que el paral. Y hay algunas empresas también que lo ven como un sistema, que realmente lo que es. Estamos trabajando es en un sistema constructivo. Entonces ellos dicen paral 90 y canal 90, pero si es de la misma marca, encajan perfecto. Ellos ya hacen la canal un poquito más amplia para que el paral encaje. Así que como consejo, siempre compren la estructura metálica de la misma marca. No importa la marca porque todas las marcas obviamente están dentro de una norma para la construcción.
Aquí tengo, por ejemplo, una fijación de parales para un muro curvo. Entonces lo que hice fue coger la canal y sangrarla cada aproximadamente 10 centímetros para irle dando la curva. Y antes de colocar los parales, entonces le coloqué un ángulo, también sangrado en sentido contrario, para poder rigidizar. Esto lo puedo hacer con los materiales que tengo en obra, perdón. Aunque ya se sabe que este tipo de canales las venden ya con este tipo de sangrados, vienen ya canales articuladas en el mercado, la pueden encontrar. Aquí tengo ejemplos de los refuerzos estructurales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los refuerzos horizontales? Que es para evitar unos esfuerzos superiores, cargas axiales, y evitar que haya deflexión en el sentido vertical. Entonces voy colocando refuerzos. Aquí en rojo tengo algunos refuerzos en los marcos de puertas y ventanas para que se fijen bien todas las puertas, todas las ventanas, que no vaya a haber vibraciones inesperadas. Aquí detalle, por ejemplo, en los vanos. Este es un vano no estructural, es simplemente un vano para darle la altura de un dintel para una puerta más bajita. Y aquí un detalle de un bloque o un puente para fijar nuestras cajas eléctricas. Recuerden que no puede ir nada suelto dentro de los muros, todo tiene que ir fijado a la estructura metálica principal. Acá tengo otro tipo de dintel, este es un dintel de carga. Acá sí espero que, bueno, entiendan un poquito este dibujo. Tengo mi canal superior y tengo mi canal inferior debidamente ancladas al piso. Aquí voy a colocar un sistema de cubiertas, entonces voy a tener unas vigas que van a caer en la modulación según estos parales, miren, justo ahí. Pero entonces esta puerta es demasiado grande, entonces voy a tener, miren, 1, 2 y 3 vigas que van a ejercer carga en este tipo de muro y no hay parales que transmitan esa carga al piso. Entonces, por eso voy a hacer un dintel de carga. Ese dintel de carga, mírenlo, consiste aquí en un doble cero, es decir, dos parales en C frente a frente, metidos debajo de la canal superior. ¿Sí lo ven aquí? Luego tengo una canal inferior para unir y que no se me zafe. Finalmente, esta canal que ustedes ven aquí, estos dos vigas o parales que coloqué en sentido horizontal, deben ser calculados. Ellos deben ser calculados para que soporten toda la carga durante esta distancia o esta luz. Después lo que voy a tener es la conformación del dintel, pero sería un dintel normal para guardar la altura necesaria para este dintel. Ya, bien. Fíjense que aquí tengo el paral que va desde arriba, desde la canal inferior hasta la canal superior, ¿sí? Superior a inferior. Ahí lo tengo. Luego voy a colocar pegado a él una canal que me soporta estas dos vigas. Mírenlo aquí. Es decir, aquí está soportando o transmitiendo la carga de manera lateral, es decir, acortante o acizallamiento. Pero esta unión no es suficiente o no va a soportar toda la carga, todo el peso. Es por eso que coloco este otro paral, que es el paral horizontal, miren, perdón, vertical, este paral, que va a soportar esta carga de manera axial y directa. Y este sí me va a transmitir directo al piso toda esa carga. Ahí está. Este otro pedacito de paral sí es únicamente el pedacito que va a conformar el dintel y este no es de carga, es simplemente para completar la altura. Lo pueden ver aquí de frente, el primer paral que va transmitiendo de piso a techo, pero es otra carga. Luego está el dintel de carga y aquí encuentran el otro paral que me va a transmitir hasta el piso, toda esa carga.
ahí está completo. Entonces aquí carga cortante o cizallamiento y aquí carga axial. Lo mismo va a suceder al otro lado. Y el resto es lo que me va a conformar la altura, que puede ser mayor o menor, pero me va a determinar la altura final del dintel. Es muy importante que para estos dinteles de carga calculemos bien la estructura y analicemos bien qué elementos son los que van a transmitir y soportar bien nuestra carga para que nuestra instalación sea muy bien lograda. Aquí un dintel normal en explosión, perdonen, me volví. Y después tenemos el detalle de uniones de muros. Aquí tenemos una unión para una esquina. Hay varias maneras de hacerla. Yo sé que todos los muros empiezan y terminan con paral, pero para hacer esta unión yo puedo colocar este perfil así. Hay varias soluciones. Esta es una. Ustedes pueden ver en las diferentes guías y mirar qué tipo de uniones ustedes pueden hacer o determinar. Esto nos determina también si nuestras uniones son estructurales o no. Esto es para uniones estructurales. Finalmente, cada una de estas uniones de muros va a hacer un amarre entre varios perfiles y nos va a hacer una especie de columna de alta especificación. Aquí vamos a hablar un poquito después del sentido para instalar las placas. Miren, las placas de un lado del muro no coinciden con las del otro lado. Entonces yo coloco la primera placa, la segunda y la tercera la voy a colocar trocada a la del lado posterior del muro. Y así sucesivamente. Esto se hace para aumentar la resistencia del muro y evitar que éste se mueva cuando una persona se recueste o que haya algún tipo de carga de empuje. Recuerden las modulaciones. Esas modulaciones que vimos en la grilla corresponden a estas. Mire, 30.5, 40.7, 48.8 y 61 centímetros. Estas vienen también en pulgadas, son las mismas pulgadas. Aquí hay 12 pulgadas, 16 pulgadas, 19 pulgadas y 24 pulgadas. Eso porque el sistema obedece a un sistema americano. Aquí tenemos la importancia de colocar la placa en sentido contrario, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a 48.8, pero entonces si la coloco en sentido contrario, tengo mayor número de estructura soportando una sola placa. Para colocar la placa siempre se va a colocar así, trocada, es decir, nunca se pueden encontrar 4 puntas en un solo sitio, solo dos puntas, siempre así trocada. Los tornillos van en las esquinas a 5 centímetros y a 10 centímetros por el otro lado, y después de eso van aproximadamente entre 25 a 30 centímetros cada tornillo, tanto en horizontales como en verticales. Los muros bandera o los cortes bandera, del cual ya habíamos hablado al principio un poquito, se pueden hacer de esta forma, siempre evitando que en esta esquina se haga el corte de la placa. Esto porque aquí en los vanos de puertas y ventanas, cuando éstas se abren y se cierran, entonces me pueden crear una fisura en la esquina. Para evitar esta fisura, entonces es que se hace este tipo de corte. Siempre se hace eso en los vanos de puertas y ventanas, importantísimo. Una vez hayamos colocado todas nuestras placas, entonces vamos a definir el tipo de acabado que querramos. Entonces, recuerden los tipos de acabado. Hay varios tipos de acabado. Hay acabados, el tipo uno. Recuerden que yo siempre recargo harto acerca de los tipos de acabados
porque ha sido un tabú bastante grande que se generan en las obras. Entonces te dicen, bueno, hay que instalar este muro. Y lo instalas y lo acabas, por ejemplo, en tipo 3 y después te dicen, no, es que eso está mal acabado, necesito que quede liso, que no se noten las placas, etcétera. Entonces necesitan un acabado 4 o un acabado 5 y estos acabados tienen un costo mayor. Entonces, pues genera incompatibilidad entre el cliente y el trabajador y el instalador. Así que es mejor saber de los tipos de acabado. Recuerden, el acabado tipo 1 es solo estructura y placa. Esto se utiliza para hacer cerramientos en obras, básicamente. Acabado tipo 2, estructura, placa y le colocamos las cintas y tapamos los tornillos. También se hace en obras temporales, eh, pero digamos para la oficina donde están los ingenieros y los arquitectos desarrollando el proyecto, ellos necesitan que haya cierto tipo de aislamiento térmico y acústico. El acabado tipo 3, que es el que se entrega normalmente en Colombia, quiere decir que después de colocar, de tapar los tornillos y colocar las cintas, entonces vamos a colocar 3 manos, hasta 3 manos más de masilla. Recuerden que la masilla se coloca siempre en el sentido de la junta. Si la junta es vertical, la masilla irá vertical. Si la masilla es horizontal, la junta es horizontal, la masilla será horizontal. Básicamente esa es la diferencia entre estucar y masillar. Cuando se estuca siempre o en vertical y después otra mano en horizontal. Incluso hay estucadores que lo hacen en círculo, pero nosotros, cuando tenemos masilladores, siempre lo hacemos en el sentido de la junta. Entonces, primero masilla, ¿sí? Luego la cinta, luego tapamos la cinta y luego aplicamos unas manos de masilla hasta dejar totalmente liso el tablero. Pero únicamente vamos a hacer el tratamiento en las juntas. Si esto se va a hacer primero con una espátula pequeña, luego con una espátula más amplia y termino con la más amplia de todas. Antes de entrar a pintura, entonces terminamos con lo de las juntas, con lo de los niveles de acabado. Entonces el nivel 3, eh, tenemos que alisar totalmente el tablero, ¿sí? Ya, pero únicamente las juntas para que no se vea diferencias entre las placas. Después de esto, colocamos, lijamos y posteriormente aplicamos una pintura que puede ser un primer o una pintura tipo 3 de baja especificación. Esto con el fin de que se resalten todas las posibles imperfecciones como falta de lijado, rayones, donde se haya rechupado en algún lugar la masilla, etcétera. Y de ahí pasa a pintura de acabado. El pintor de pintura de acabado tiene que coger todos esos detalles, volver a lijar y pintar. Pero hasta ahí estamos en nivel 3 de acabado. Hasta ahí. Nivel 4, si quieren algo mejor terminado, entonces en nivel 3, por ejemplo, no nos pueden recibir a contraluz porque se van a notar la diferencia entre las placas. No nos pueden recibir con una boquillera o un codal. Pero en nivel 4 sí, ya acepta algunas cosas de esas. Entonces en nivel 4 yo voy a masillar absolutamente todo el tablero con el ánimo de darle una textura mucho más plana. Y el nivel 5 sería el nivel en que en Estados Unidos le llaman DAVE o AVE, que es un sistema de acabado en el cual incluso le pueden colocar algún otro tipo de elementos como icopor sobre sobre toda esta estructura y todas estas placas. Nosotros lo que hacemos es colocar una masilla de alta especificación a manera de un pañete o de un friso que me cubra toda la superficie, me pueda dejar totalmente plano el muro y sobre esto sí comienzo a estucar.
Ahora sí, estucar en todas las direcciones y ahora sí puede darme un acabado muchísimo más liso, muchísimo más plano, que puede ser revisado con hilo, con al contraluz, etcétera. Pero les repito, estos ya son acabados de altísima especificación y se supone tienen unos costos diferentes o mayores. Después de esto, entonces sí, vamos a colocar nuestras cintas para el caso de fibrocemento, para el caso de placa RF, o sea, resistente al fuego, y para el caso de la placa RH, se utilizan unas masillas acrílicas, entonces es permitido utilizar esta cinta, que es la cinta de malla. Recuerden que esta cinta de malla tiene un pegante, pero ese pegante no es para que se pegue a las placas. Ese pegante es para mantener el rollo funcionando solito. Entonces tengo que eliminar primero todos los tipos de sustancias sueltas, luego tapar los huecos, imperfecciones, luego sí coloco una capa de masilla y ahí sí coloco la cinta, que la cinta quede embebida en la masilla. Y después viene, así como lo sabemos, aplicar masilla después de que seque entre capa y capa, una masilla cada vez más amplia para ir eliminando cualquier tipo de abultamiento. Después de eso, lijada, pintura con sus colores, con sus acabados que ustedes deseen y con eso pueden lograr un acabado genial, un acabado muy bien hecho. Recuerden que estos acabados, de este acabado, depende una muy buena obra, depende el goodwill de cada uno de ustedes, que mejore su calidad de vida, porque un buen trabajo, un cliente bien atendido traerá nuevos clientes. Una vez tengamos todo esto, vamos a terminar de colocar todos los aparatos eléctricos. Recuerden que la parte eléctrica no la hablamos acá porque forma parte de otro proyecto, pero aquí tienen una muestra de cómo pueden quedar nuestros muros interiores terminados. Una vez terminemos así, podemos ir a la mejor parte, que es cobrar unos honorarios justos para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por su atención. Recuerden, hablaron con Gilbert Preciado, instructor de El SENA en construcciones livianas en seco. Que tengan un bonito rato y que la pasen muy bien.